Bienvenidos a su canal CFA en español by Money Labs. En este video vamos a revisar el cálculo de rendimiento anualizado, así como otras métricas de rendimiento. En la práctica, no todos los retornos se miden en un año. Podemos tener retornos diarios, mensuales, trimestrales, semanales o incluso mayores a un año. Y para poder compararlos de forma consistente necesitamos llevarlos a una base común, y esta base común es el retorno anual. El retorno anualizado va a ser aquel que es equivalente en términos anuales y que produciría el mismo resultado final. Implícitamente asume que el rendimiento del periodo puede repetirse y reinvertirse, lo cual es útil para efectos de comparación, pero también tiene una limitación, puesto que no necesariamente los rendimientos se pueden repetir a lo largo del tiempo. La anualización de los retornos va a depender de si estamos tratando con periodos menores o mayores a un año. Para anualizar un retorno menor a un año no lo multiplicamos, lo componemos. De ahí que la fórmula sea la misma que utilizamos para calcular rendimientos compuestos, en donde C va a representar el número de veces que ocurre ese periodo dentro de un año. Cuando el holding period es mayor a un año, hacemos lo inverso. Buscamos el retorno anual equivalente que, repetido durante ese horizonte, produzca el mismo resultado final. De ahí que la fórmula sea la misma. Lo que va a cambiar es que C, en este caso, será un número fraccional para convertir el periodo a términos anuales. Vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos tres inversiones, cada una con su rendimiento efectivo para distintos periodos. La inversión 1 se ha mantenido en el portafolio durante 150 días, a lo largo de los cuales ha rendido un 4%. La inversión 2 se ha mantenido por 8 semanas con un rendimiento del 1.5%. Y la inversión 3 durante 16 meses con un rendimiento del 11%. El problema nos solicita evaluar el desempeño relativo de las tres inversiones, para lo cual, por supuesto, debemos utilizar el rendimiento anualizado y poder compararlas. Como mencionamos, la fórmula para anualizar es la misma independientemente de si la inversión se ha mantenido por más o menos de un año. Lo que va a cambiar es el exponente al cual vamos a elevar al momento de componer los rendimientos. En el caso de la inversión número 1, al ser un periodo menor a un año, vamos a elevar a un número mayor que 1, que representa el número de veces que 150 días caben en un año, es decir, en 365 días. La inversión 2 también se ha mantenido por menos de un año, solo que esta vez expresado en semanas. Por lo que para efectos de practicidad podemos calcular el número de veces que 8 semanas caben en el año, es decir, en 52 semanas. Por último, la inversión número 3 se ha mantenido en posición por más de un año, en este caso expresado en forma de 16 meses. Por lo que para anualizar debemos de elevar a la 12 entre 16, considerando que un año es una fracción del periodo analizado. A la pregunta explícita del problema, la inversión número 2 ha tenido mejor performance una vez anualizando los rendimientos y comparándolos. Llega un momento en el que la capitalización se vuelve tan pequeña que esencialmente se transforma en continua, y es ahí cuando usamos retornos logarítmicos, y esto es especialmente útil en modelos teóricos y dentro del módulo de derivados lo estaremos utilizando mucho, porque simplifican el tratamiento matemático del tiempo. Simplemente un ejemplo, un activo que se compra en $30 y que posterior a un periodo tiene un precio de 35, va a tener un rendimiento compuesto de 15.41, simplemente siguiendo la fórmula. Vamos a adentrarnos en el cálculo de rendimientos compuestos bastante más adelante en los módulos de derivados. Hasta ahora hemos hablado de retornos puros, pero en el mundo real existen costos, impuestos e inflación. Por eso necesitamos métricas de rendimiento adicionales. Iniciemos explicando el Gross Return, que mide la habilidad del gestor, mientras que el Net Return mide lo que realmente recibe el inversionista. Ambos son correctos, pero responden preguntas distintas, de si estamos evaluando al gestor como tal o posterior a todos los gastos e impuestos pagados por el inversionista. Por ejemplo, vamos a asumir una inversión en un fondo que tiene un rendimiento neto reportado de 15% y que la única comisión que cobra es la comisión por administración, y este es de 1.67%. Nuestro objetivo es calcular el rendimiento bruto. Por lo general se suele utilizar una fórmula multiplicativa para agregar rendimientos, esto porque considera el potencial de composición de los rendimientos, pero veremos que particularmente en el tratamiento de comisiones y de impuestos, al ser cargos que usualmente son de una única vez, se puede utilizar una aproximación que es aditiva, por lo que el rendimiento bruto aproximado va a ser igual al rendimiento neto más el fee,
y en nuestro caso 15% de rendimiento neto más 1.67% de fee, para un total de 16.67 como rendimiento bruto. Dos inversiones con el mismo retorno nominal pueden ser muy distintas después de impuestos. Por eso los inversionistas gravables se enfocan en el After Tax Return. Vamos a retomar el tema del After Tax Return en algunas diapositivas, ya con un ejemplo práctico. Nos vamos a enfocar ahora en el rendimiento nominal y el rendimiento real. El rendimiento real nos dice si realmente estamos aumentando nuestro poder de compra, y es muy importante cuando comparamos distintos periodos o cuando comparamos países con inflaciones distintas. De ahí que la fórmula para calcular el rendimiento nominal consiste en multiplicar 1 más el rendimiento real por 1 más la inflación. Y de esta fórmula podemos despejar cualquiera de los términos. Por ejemplo, si quisiéramos calcular el rendimiento real de una inversión cuyo rendimiento nominal es del 2.4% y la inflación a lo largo del periodo es del 2%, tendríamos que despejar de la fórmula el rendimiento real. Si aplicamos la fórmula a nuestro ejemplo, el rendimiento real de esta inversión, dado ese nivel de inflación, es de 0.39%. Después de impuestos y de inflación es otro de los rendimientos que vamos a revisar, dado que este es el retorno que realmente importa para el inversionista. Es poco común que se reporte como tal, pero conceptualmente es el benchmark más sólido. Recordemos que dejamos la diapositiva de retorno después de impuestos sin ejemplo, y esto fue de forma deliberada, ya que el ejemplo del After Tax Real Return es más completo. Vamos a tratar una inversión que generó 10% como rendimiento bruto a lo largo del periodo, con una tasa impositiva del 20% y en presencia de una inflación del 6%. Primero vamos a calcular el rendimiento después de impuestos utilizando la fórmula que se despliega aquí, multiplicando el rendimiento bruto por 1 menos la tasa de impuestos. En nuestro caso vamos a multiplicar 10% por 1 menos 20% para un resultado de 8% como rendimiento después de impuestos. El segundo paso es calcular el rendimiento real después de impuestos, para lo que utilizaremos la misma fórmula que en la diapositiva de rendimientos reales, es decir, dividir 1 más el rendimiento después de impuestos entre 1 más la inflación y restamos 1 para convertir a porcentaje. En nuestro caso será 1.08 entre 1.06 menos 1 para un resultado del 1.88% como rendimiento real después de impuestos. Y hay una duda recurrente que es ¿por qué para quitar impuestos y comisiones multiplicamos por 1 menos la tasa, pero para quitar inflación dividimos entre 1 más la inflación? La respuesta es conceptual. Impuestos y comisiones reducen directamente el retorno que recibimos en el periodo, son cargos porcentuales sobre el rendimiento, pero se ajustan multiplicando por 1 menos la tasa, reflejando que son cargos de una única ocasión. La inflación, en cambio, no reduce el retorno, sino el valor del dinero. Por lo tanto, afecta el nivel de precios y se comporta como un proceso compuesto. Por eso el ajuste se hace dividiendo entre 1 más la inflación, justamente para reflejar este potencial de componer los retornos.